Bueno, sin más, entonces vamos a la palabra en Segunda de Samuel, capítulo 16. Segunda de Samuel, capítulo 16. La semana pasada fuimos bendecidos con nuestro hermano Juan, que estuvo compartiéndonos, ¿no? La gracia en el Antiguo Testamento, ¿no? Y muy bueno. Y ahora vamos a continuar en nuestro viaje por el libro de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 16. Ayer estaba compartiendo en el funeral de un amigo que falleció la semana pasada. Fue miembro del equipo de ministerio por muchos años aquí en Horizonte. Amigo personal. Y tuve oportunidad de verme con varios amigos que no veo hace muchos años. Y les decía a ellos, oye, parece que ahora solamente nos vemos en funerales. Antes era el tiempo de la dedicación de los bebés, de los bautizos, ahora nos vemos en funerales. ¿No? La vida va avanzando, ¿no? Pero cada vez que, les voy a ser sincero, cada vez que tengo oportunidad de compartir en un funeral de alguien que yo conozco, la pena y la lástima es un poco por nosotros que estamos todavía aquí, pero ellos ya están con el Señor, ¿no? Y hay un regocijo especial saber que han llegado, ¿no? Y el versículo que el Señor puso en nuestros corazones fue lo que Pablo le dijo a Timoteo: ya acabé la carrera, ¿no? He peleado la buena batalla, ¿no? Y esa es la idea del cristiano, ¿no? Estamos en una carrera, estamos en una batalla y queremos terminar bien, queremos terminar con todo, aunque no empezamos muy bien de repente, pero al final queremos empujar con todo para llegar a la meta, ¿no? Que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús, que es estar con Él. Y eso lo hacemos simplemente por la gracia de Dios, ¿no? Porque Él permite que estemos en su presencia. Entonces, fue un recordatorio de que estamos en una carrera y estamos en una batalla y todavía no hemos llegado. Y para eso tenemos que esforzarnos, tenemos que servir al Señor, tenemos que hacer el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Pero vamos a llegar por su gracia. Amén. Entonces, a ver, segunda de Samuel capítulo 16. ¿Estamos? Okay. Dice: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí que él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey le dijo a Siba: he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y aconteció, y respondió Siba, inclinándose, le dijo: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Señor, esta mañana, al estudiar tu palabra, al leer estos hechos históricos, Señor, que ocurrieron hace tanto tiempo, reconocemos, Señor, que detrás de esta historia hay verdades y principios importantes para nuestra vida, Señor. Tu palabra llama a David un hombre de acuerdo a tu corazón. Y, Señor, tú mismo te llamaste a ti mismo hijo de David. Señor, vemos acá cosas que son profundas y cosas que nos pueden ayudar y nos pueden acercar al conocimiento tuyo de quién eres tú, Señor, tus atributos, tu amor, tu paciencia con el ser humano, Señor, y tu plan de salvación. Ayúdanos a verlo, Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con la historia de David. La historia de David ha tomado un giro dramático después de su caída con Betsabé, ¿no? Ahora David está experimentando parte de la disciplina de Dios. Lamentablemente esta disciplina, bueno, diríamos lamentablemente, pero en realidad es algo que Dios en su plan lo usa para bien. Es parte de la disciplina, ¿no?, del Señor. Está pasando por un tiempo difícil familiarmente. Ya hemos hablado de todo eso. Ahora su hijo Absalón
se ha rebelado en contra de David. Recuerdan que Absalón estaba resentido con su papá por varias cosas, no haber sido fuerte cuando su hermana fue violada y no actuó con justicia en contra de su otro hijo. Estaba también molesto porque David, a pesar que lo había traído de regreso al palacio, no quería verlo. Habían problemas personales, habían resentimientos, habían todas esas cosas que a veces nosotros tenemos que lidiar, ¿no?, en nuestros corazones. Y el fruto de estas cosas nunca es bueno, ¿no? Y estamos viendo todo esto y ahora Absalón ha decidido tomar el reino. Él ha decidido ser el rey y ha organizado una rebelión, una sublevación. ¿Se acuerdan la historia, no? Él se fue a Hebrón, ¿no?, con un grupo de personas que él invitó, muy importantes, y ahí ha originado una sublevación y ha mandado mensajeros por todas las tribus. Acuérdense que David es de Judá y todas las otras tribus habían estado en guerra contra los de Judá en el periodo de Saúl y David. Entonces las otras tribus tenían también cierto recelo con respecto al liderazgo de David. Y ven en esta oportunidad, ven en esta situación entre Absalón y David una oportunidad de ellos también sublevarse. Entonces se organiza esta sublevación y cuando le llega el mensaje a David, vimos la semana pasada, tu hijo se ha sublevado y se ha hecho rey en Hebrón. David, lejos de aferrarse al poder, lejos de decir voy a pelear contra Absalón, vamos a pelear por lo que Dios nos ha dado, lejos de hacer eso, él decide irse, decide huir. A pesar que tenía un buen grupo de hombres, ¿no?, que podían defender lo que supuestamente Dios le había dado a él. En otras palabras, él cedió sus derechos al trono porque vamos a ver en este capítulo que él va a ver que quizás todo esto que está ocurriendo viene de Dios. Y él se va a humillar delante de Dios. La Biblia nos dice que David es un hombre de acuerdo al corazón de Dios. No quiere decir que es perfecto, ni mucho menos. David, como tú y yo, heredó la naturaleza pecaminosa en Adán. Esa naturaleza que se caracteriza por no sujetarse a las leyes de Dios, en rebeldía delante de Dios. Y aunque hay una lucha entre los creyentes, entre el espíritu y la carne, vemos esa rebeldía aún presente en nuestros cuerpos, ¿no? Ayer estaba hablando con un amigo mío a quien no veo mucho tiempo. Él tiene un PhD en genética y está escribiendo un libro bien interesante, se llama Los genes del Edén. Está muy, muy interesante el libro y habla acerca de cómo cuando el pecado entró en la raza humana a través de Adán y con esto la muerte, algo que los científicos ahora no pueden entender todavía, cómo es que se origina el proceso de la muerte, cómo es que el cuerpo humano comienza a morir, ¿no?, lentamente a nivel genético. Muy, muy interesante los descubrimientos que se están haciendo, cómo a nivel genético, de generación en generación, se va pasando muchas de estas conductas o comportamientos de rebeldía en contra de Dios. Cómo eso cambia cuando uno conoce a Cristo y tus generaciones pueden comenzar a experimentar bendición. Entonces es muy, muy, muy interesante. No quiero explayarme en esto, quiero leer más el libro, pero tuvimos una conversación como de 1 hora allá afuera. Y yo estaba fascinado escuchando todas estas cosas, tratando de mi mente de... ¿No dice la Biblia que sangre y carne no heredarán el reino de los cielos? Este cuerpo genéticamente creado no lo va a heredar, pero el Señor me va a dar un nuevo cuerpo con un nuevo ADN. ¡Wow! Entonces hay misterios ahí en la palabra de Dios, ¿no? Ese ADN no se va a querer rebelar en contra de Dios. Bueno, entrando nuevamente al tema, David tenía esta naturaleza pecaminosa y él lo hemos visto. David y Betsabé, David matando a Urías Eteo, David queriendo ocultar y mentir, usando a las personas. Y tú dirías, ¿cómo un hombre del corazón de Dios puede hacer esto? Porque tiene la naturaleza adánica. Y si tú le permites a esa naturaleza tomar poder en tu vida, lo va a tomar. El apóstol Pedro va a decir que no alimentemos los deseos de la carne porque ellos se oponen al espíritu. Entonces hay una lucha espiritual que está narrada en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento. Pablo va a decir, porque los deseos de la carne se oponen a los del Espíritu. De modo que no hagamos lo que queremos hacer,
Es por eso que el Señor, cuando Él viene a tu vida, te da el Espíritu Santo, y a medida que tú desarrollas tu relación con Él, te va fortaleciendo en el Espíritu y comienzas a caminar en el Espíritu y comienzas a experimentar victoria sobre tu carne, ¿no? Entonces, Adán ha pasado por todo esto, o está pasando por la consecuencia también de tener esa naturaleza, y él se ha rebelado y ha pecado. Ahora, a partir de esto, Dios ha estado lidiando con él. Vamos a ver esta mañana. Dice que cuando ya David huye, no sale con todos sus hombres, y muchos de estos que se habían unido a él de otros lugares están subiendo por el monte de los olivos. Y el versículo 1 dice que David pasa más allá de la cumbre del monte, ya pasa el monte de los olivos, está saliendo de Jerusalén, están llorando, están quebrantados por lo que está pasando, hay un drama grande, y dice que se acerca este criado que se llama Siba, es el criado de Mefiboset. No sé si se acuerdan de Mefiboset. ¿Se acuerdan de Mefi? Don Mefi, ¿no se acuerdan de él? Mefiboset era el hijo de Jonatán, quien era el mejor amigo de David, al cual David, cuando tomó el trono de todo Israel y se unificó, ¿no?, todo el trono, él había perdonado. ¿Se acuerdan? Mefiboset no podía caminar, era lisiado. Y David le mostró misericordia y le dijo: tú vas a estar conmigo en mi mesa. ¿Recuerdan todo eso? Vimos la gracia de Dios. Ahora, este Siba es criado de Mefiboset y sale a recibir a David, y vemos que es la provisión inesperada, ¿no? Quizás esa es la primera cosa que quiero hablar, ¿no?, con ustedes esta mañana. Dios es un Dios de sorpresas. Muchas veces nos sorprende en su misericordia con provisiones que no sabemos de dónde vienen, pero vienen en el momento oportuno. No estás esperando y de repente alguien se te acerca y dice: Dios te bendiga. Wow, ¿qué fue eso? Es el Señor que te está bendiciendo. Esta mañana me ocurrió algo parecido. Un momento. Yo estaba pensando en retomar mi bicicleta para hacer deporte. Y no sé cómo un amigo se me acerca y me dice: ¿necesitas esto? Y es un asiento para mi bicicleta. Y justo necesitaba un asiento que estaba todo roto. Entonces el Señor me acaba de decir: te pones a bicicletear. Nunca uno sabe de dónde van a venir las cosas. Ahora David, una caña. Yo puedo pescar desde la bicicleta. Entonces, viene este Siba y trae esa provisión, y esa provisión trae alivio un poco al corazón de David, que está quebrantado, ¿no? ¿Y qué es lo que trae? Dice que trae estos 2 asnos enalbardados, y 200 panes y 100 racimos de pasas. Los asnos, que era un medio de transporte real en aquel entonces, ¿no?, eran para David y para su familia, lo cual me quiere decir que probablemente David estaba subiendo a pie, que probablemente no, por el apuro de huir, estaban a pie y no sabían dónde estaban yendo. Entonces Dios le provee un medio de transporte a David, su burrito. La provisión de Dios llega en el momento oportuno. Ahora, no solamente es para David, pero se provee para todos los criados: 100 racimos de pasas y 100 panes de higos secos. Y a mí. No sé, ¿no? Pero bueno, ahí está la provisión para todos los proteínas y vitaminas para el camino, y también un cuero de vino para los cansados del camino. Qué linda figura, ¿no? Los cansados del camino. Hay una canción que dice: cansados del camino. No tomes vino nomás, ¿ok? Pero traen vino para los cansados del camino. Me salió verso sin hacer esfuerzo. Entonces la provisión. Ahora, pero hay acá algo detrás. Y acá vemos la soberanía de Dios actuando. Siba no era sincero. Él estaba tratando de ganarse el favor del rey David. Él viene y le informa que su amo, en este caso, ¿no?, Mefiboset, tenía aspiraciones al trono. Le dice, bueno, cuando le pregunta: ¿dónde está, no? ¿Dónde está, dijo, el hijo de tu señor? Su señor había sido Jonatán, el hijo era entonces Mefiboset. Le dice: ¿dónde está Mefiboset? Y Siba le dice al rey: bueno, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho: hoy me van a dar el reino de regreso. Entonces, David, que se alegra por la provisión, dice: ¿qué? ¿Mefiboset? Pero si yo le mostré misericordia, yo podría haber terminado con... Y
¿Me está haciendo esto? Entonces añade dolor al corazón de David. Pero ¿saben qué? Era mentira. No estaba ocurriendo. No estaba ocurriendo. Vamos a verlo más adelante, en los capítulos más adelante, que esto no era así, que Mefiboset se va a acercar a David y va a contarle la historia, que este siervo lo engañó y quiso ganarse el favor. Era una mentira que lastimó más el corazón de David. Este era un tiempo de prueba para David, y el hecho de enterarse que uno de sus amigos, en este caso Mefiboset, lo estaba también traicionando, era añadir más sufrimiento después que le mostró la bondad a su vida. Yo no sé cómo es el corazón de Dios, ni pretendo saberlo, pero yo, siendo que Dios no es como nosotros, pero yo pienso que cada vez que traicionamos al Señor, el corazón de Dios sufre. ¿No piensan ustedes? Se quebranta. Dios ama al hombre, no quiere al hombre perdido, no quiere que nadie perezca. Él nos creó de acuerdo a su imagen y semejanza, y no es un Dios que se aleja del hombre, es un Dios que busca al hombre y sale al encuentro del hombre. No sé, me hizo pensar en eso. De igual manera, cuando tu corazón sufre, cuando un amigo, un hijo, alguien cercano que está a ti te decepciona y tu corazón se quebranta. Entonces, David asume que esto es verdad, que lo que Siba le está diciendo es verdad, y le dice en el versículo 4, declara lo siguiente, ¿no? Todo lo que era de Mefiboset, ahora es tuyo, le dice. Ahora es tuyo. Y Siba se inclina y le dice, Rey, Señor mío, halle yo gracia delante de ti. Entonces Siba tenía labios mentirosos que buscaban beneficio personal a costa de causar dolor a otras personas. Y es una advertencia, ¿no?, de la palabra de Dios. No busques tus propios beneficios cuando sabes que tus beneficios van a causar dolor a otros, ¿no? En cualquier ambiente que tú te encuentres, pon tus beneficios delante de Dios, porque Dios es la fuente de todo beneficio, no es el hombre. Yo puedo conseguir cosas, pero ¿a qué precio las voy a conseguir? ¿A qué precio voy a satisfacer mis deseos? ¿A qué precio voy a satisfacer mis pasiones? ¿A qué precio voy a satisfacer mis objetivos? Lo dejo ahí, ¿no? Porque creo que el Señor nos habla a través de estas cosas. Pon tus beneficios y tus deseos delante del Señor. Dile, Señor, si esto es de ti, tú me lo vas a dar. No permitas que yo lo haga por mis propios medios, causando dolor, pero tú sé el que lo hagas. Y entonces cuando te das cuenta que es Dios, te regocijas, ¿no? Ahora, el versículo 5 nos va a narrar el encuentro de David con otra persona. El primero es con Siba. Y vino el rey David hasta Bahurim. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba, ¿cómo? Simei, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. Nunca yo le hubiera arrojado una piedra a David, porque David era experto en tirar piedras. ¿Se acuerdan Goliat? Asegúrate que eras bueno para tirar una piedra, ¿no? Porque David con una sola piedra te desaparece. Sin embargo, Simei, hijo de Gera, salía maldiciendo, arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Este ejército, que muchos eran mercenarios, hombres fieros, y este hombre, Simei, hijo de Gera, estaba tirándoles piedras. ¿Qué había en el corazón de Simei para hacer algo así? Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago por toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y he aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Pues ahí está el corazón de este hombre Simei, porque de la abundancia del corazón habla la boca, salen las cosas, ¿no? Simei era pariente cercano de Saúl. Alguien no leyó el aviso de esta mañana. Vamos a tener que pasarlo más seguido, Eric. Oh, ok.
Oye, yo también tengo una emergencia ahorita, discúlpenme. Entonces, ¿dónde estábamos? Simei, ¿no? Simei, o Simei, hijo de Gera. Tiene algo en el corazón y por eso le está hablando. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene un profundo resentimiento que se ha convertido en odio, en amargura. Él es descendiente directo de Saúl, pariente de Saúl, un benjaminita de la casa de Saúl. Y él acusaba a David de haber sido el culpable de la muerte de Saúl, de la muerte de su familia y de haberse agarrado el reino. Lo estaba acusando. Sin embargo, nosotros sabemos que el único culpable de la muerte del rey Saúl fue él mismo, porque él se rebeló en contra de Dios. Aún más, David le mostró misericordia varias veces cuando pudo matarlo. ¿Recuerdan? Y fue muerto por los enemigos de Israel, no por la mano de David. David también le mostró misericordia a su casa, Mefiboset. David tuvo misericordia. Su conclusión fue que la sublevación de Absalón y la pérdida del reino, o que iba a perder el reino, era en retribución por su maldad, por haber hecho estas cosas. Muchas veces cuando vemos a una persona pasar por pruebas o pérdidas, a veces la gente en su propia imaginación comienzan a pensar, oh, esta persona debe estar pagando por algo. Lo he escuchado en la cultura popular. ¿Qué habrá hecho, no? Que está pasándole todo esto. En el libro de los Hechos hay una parte donde el apóstol Pablo, después de haber naufragado, va a una isla, ¿no? Se encuentra en esta isla de Creta. Y cuando está en esta isla, después del naufragio, hay una fogata, así como la que vamos a hacer el 25. No vamos a naufragar, no se preocupen, ¿no? Pero está en esa, ¿no? El dron se puede probar un día, pero el dron naufragó, pero nada más. Y dice que está en la fogata calentándose y en eso una serpiente viene y lo muerde al apóstol Pablo. Y Pablo agarra y se la sacude así, fuera de acá. Y sigue como si nada. Y dice que todo el mundo se queda así mirándolo y lo primero que piensan es, este hombre debe haber hecho algo malo, que la serpiente lo ha mordido. Dios lo está castigando. Ese pensamiento hay en la cultura popular, que si algo malo te pasa, Dios está haciendo eso para ajustar cuentas contigo. ¿Y saben qué? A veces lo he escuchado en la propia iglesia, que pensamos así. No sé si Dios está tratando con la persona, pero yo pienso que si tú ves algo así o eres testigo de algo así, ten misericordia y no hagas leña del árbol caído. Aunque Dios esté lidiando con esa persona, ora por la persona. Si la persona está bajo la disciplina de Dios, no necesita tu reprensión ya más. Ya déjalo que Dios lo haga y tú ora por esa persona y si puedes ayudar, trata de ayudar. Alguien dijo que lamentablemente es en la iglesia siendo un hospital donde muchas veces matamos a nuestros heridos. Entonces tengamos cuidado con eso. Cuando vemos a alguien sufriendo, cuando vemos a alguien bajo la mano y la disciplina de Dios, ten misericordia, porque el juicio sin misericordia se hará sobre el que no tuvo misericordia. Así que Simei está completamente tomado en su corazón por este sentimiento de odio y de resentimiento en contra de David, a quien él culpa por todo lo que ha pasado con su casa. Y Simei le dijo, el Señor te está pagando de regreso por todo lo malo, eres una persona sanguinaria. David no fue sanguinario, David fue un hombre de guerra. Fue un hombre de guerra. Y peleó batallas que eran necesarias ser peleadas. ¿Que derramó sangre? Sí. Pero la idea de un hombre sanguinario es de un hombre que quiere derramar sangre simplemente porque ama hacerlo. Hay muchos en el mundo y así. Pero también hay hombres y mujeres que sirven en ejércitos para defender naciones y que luchan guerras que muchas veces son inevitables. Yo haría una diferencia entre un hombre sanguinario con un hombre que lucha por defender ciertos ideales y ciertos principios, ¿no es cierto? Entonces, él no era sanguinario, él había peleado batallas, era un hombre de guerra. Aún así, la palabra de Dios dice que cuando estemos en su presencia no habrá más de eso, ¿no? No habrá más guerras, no habrá más necesidad de tomar armas, ni tomar espadas, ni fusiles, ni nada de las cosas con muchas de las cuales nosotros nos sentimos tan atados, pero ya nunca más va a ser necesario.
Simei, entonces, es un tipo de persona con resentimiento que se alegra en la caída de las personas con las que él está resentida. Tengamos cuidado con eso también. A veces tenemos algo contra alguien y cuando le pasa algo dices, yo sabía. ¿No? Y pasa dentro de las iglesias, ¿sabes? Es increíble, ¿no? A mí a veces me ha ocurrido que me encuentro con gente y me dice, ¿todavía sirves en Horizon? Oh, ¿todavía está abierta la iglesia? Y siento como que casi hay personas esperando que cierren. Y yo le digo, sí, estamos abiertos, gracias por tus oraciones. Gracias por tus oraciones, ¿no? No sé si estás orando para que cerremos o orando para que estemos abiertos, pero gracias por tus oraciones, ¿no? No te alegres cuando ves cosas así. Al contrario, cuando ves una iglesia pasando por problemas, ora por ellos. Ora por ellos, han servido a Dios. No podremos tener todos a veces, las mismas creencias en muchas cosas, pero ora por ellos. Si creen en Cristo, ora que Dios restaure y que Dios haga su obra, ¿no? En medio de ellos. Así que él estaba alegre de que Dios finalmente estaba lidiando con ellos. Te lo mereces, David. Yo sabía que te iba a caer el juicio de Dios un día. Juicio sin misericordia será sobre el que no tiene misericordia. Así que tenía resentimiento. El resentimiento tenemos que sacarlo de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Efesios, ¿no? Quítense de vosotros toda amargura, toda gritería, toda malicia. Antes bien, ser buenos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como fuisteis perdonados en Cristo Jesús. Tengo que reemplazar mi amargura con perdón. ¿Y cómo necesitamos eso, no? Necesitamos al Señor para poder extender ese perdón, quitar la amargura en nuestros corazones. Creo que a estas alturas es bueno hablar del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual cuando estaba crucificado habían dos ladrones, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y se acuerdan que los dos le injuriaban y meneaban la cabeza y le decían, tú que derribas el templo, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Estaba siendo atacado en su propio sufrimiento el Señor Jesús, igual como David fue atacado en su propio sufrimiento. Entonces ahí yo comienzo a ver sombras de lo que es el Evangelio, sin decir que David es Cristo ni nada por el estilo, pero ahí hay algunas cosas detrás. Y Jesús va a sufrir injurias aún en el sufrimiento de la cruz. Dice que aún los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. No sé por qué pienso en Simei tirándole piedras a David y diciendo, no, tienes tu merecido de parte de Dios. Jesucristo, cientos de años después, estaría en una situación peor, en una cruz. Y tan igual como David tuvo el poder de tomar venganza en ese momento, el Señor Jesús también la tenía, ¿o no? Aquellos que le injuriaban, el sumo sacerdote y toda su pandilla que estaban ahí al costado, el Señor tenía el poder para destruirlos en ese momento. Sin embargo, al igual que David, no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor David confió en Dios. De igual manera, como Jesucristo confió en su Padre, vamos a verlo en este ejemplo. Ahora, ¿qué pasó entonces con el relato? Dice, entonces Abisai, versículo 9, hijo de Sarbia, le dijo al rey, en el versículo 9, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Sé que Abisai no era como David, ¿no? No era como David. Él era su guardaespaldas, ¿no? Dijo, ¿qué le pasa a este perro muerto que está insultando a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar. ¿Y qué hice? Y me convierto en ISIS. No voy y le saco la cabeza. Ese es un hombre sanguinario. ¿No? Ese es un hombre sanguinario. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? ¿Sabes quién era Sarbia? ¿Alguien se acuerda? La hermana de David. O sea que este era el sobrinito de David. Y David va a tener muchos problemas con los hijos de Sarbia, porque son hombres violentos. Son hombres que la única manera que ellos tienen para resolver el problema es con violencia.
Y David va a tener que lidiar con ellos, van a estar de su parte, pero va a tener que muchas veces reprenderlos y sujetarlos. Así que le dice, yo quiero ir y quitarle la cabeza. El rey le responde, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así me maldice, escuchen bien, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Entramos en un problema teológico, ¿no? Profundo. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. O sea, no paraba Simei. No paraba, seguía y seguía. Su cabeza estaba en un hilo y él seguía y seguía y seguía. Así que no te sientas tan mal si te atacan en un momento o dos. Porque todavía no te han tirado piedras, ni te siguen a tu trabajo para decirte cosas, ¿no? Sin embargo, David estaba en esa posición. Ahora hablemos un poquito de esto. Sobre todo cómo David tiene perspectiva de las cosas que están ocurriendo. Ahora, David no es ingenuo, es un hombre de Dios. David se acuerda de su conversación con Natán. ¿Se acuerdan cuando Natán se acercó a él? Después que lo arrepintió por su pecado. Y le dijo, David, el Señor te ha perdonado, no vas a morir, pero va a haber problema. Va a haber división en tu casa. Voy a levantar la espada de tu propia casa. Y ahora David ve que su hijo Absalón se ha levantado con la espada contra él. ¿Qué cosa pensarías tú? Dios está permitiendo esto. Él me lo dijo. Él me lo dijo. Dios estaba tomando y tomó medidas drásticas con David para cambiar el curso de su vida y para asegurarse que David no volviese a lo mismo que él, al mismo pecado que él había hecho. Y Dios va a tener que intervenir de una manera drástica. ¿Qué hacemos cuando Dios interviene drásticamente en nuestras vidas? ¿Puede ocurrir? Sí puede ocurrir. Ahora, Dios es misericordioso. No es como es como nosotros los papás que nos colman la paciencia y salimos así a hacer locuras con las personas cercanas a nosotros o nuestros hijos. Pero dice la palabra de Dios que Dios es misericordioso, lento para la ira, dice, lento y grande en misericordia. No significa que es lento, que te castiga lentamente, así, no. Significa que Él espera. Él espera, porque dice el amor todo lo espera. Si quizás algún día cambie, le voy a continuar mostrando mi amor. Quizás algún día cambie y sigue mostrándote en su gracia. Te sigue mostrando amor, ¿no? Porque dice que es la gracia de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Al experimentar tanta gracia dices, tengo que cambiar, Señor, cámbiame. Pero hay casos en que personas, a pesar que les ha sido mostrado gracia y misericordia, se obstinan en su rebelión en contra de Dios. Y Dios tiene que intervenir y decir, ¿sabes qué? Te amo tanto que tengo que hacer algo. Y no es un castigo, es Dios disciplinando para poder corregir. Y gracias a Dios por esa corrección. El libro de Hebreos dice que ninguna disciplina es grata en el momento en que la recibimos, pero dice que produce frutos, ¿no? Para vida eterna, ¿no? Produce frutos en nuestra vida. Creo que si tú tuviste padres que te disciplinaron, quizás no te gustó mucho en el momento, pero quizás ahora le agradeces, ¿no? O quizás no, yo no sé. Pero quizás tú agradeces y dices, gracias, ¿no? Yo no tuve papá para que me pueda disciplinar. Mi abuelo trataba de disciplinarme, pero el pobre era bien débil cuando me disciplinaba, porque tenía pena de mí, ¿no? Y yo me hacía el que me dolía la disciplina, pero no me dolía nada. Yo con mi hermano nos reíamos así. Mi abuelo venía y nos disciplinaba y nosotros llorábamos todo y nos metíamos a un cuarto y después nos reíamos. Decían, no me dolió, ¿te dolió a ti? Nada. Entonces, nunca nos disciplinaron, ¿no? Era un hombre lindo mi abuelo, yo lo quería mucho. Yo creo que me convertí al Señor por su oración. Él oraba todas las mañanas, yo recuerdo. Bueno, ¿ah? Sí, y a veces Dios también es así, a veces Él nos disciplina poquito al principio, pero después nos tiene que dar unas buenas, ¿no? Y esas buenas son las que nos enderezan y dices, ok, Señor, ya la tengo, ya la agarré, por favor, ahí no más.
Sí, cuando Dios te discipline, sé manso a su disciplina rápidamente. No te resistas. Lo que te resistes es peor. No sé si tú lo has experimentado, pero yo sí lo he visto. Así que la disciplina está cayendo y David se da cuenta, dice, Dios ha permitido todo esto. Si aún un hijo de mis entrañas quiere mi vida, ¿cuánto más este hombre que es descendiente de Saúl, hijo de Saúl, deja lo que diga todo? De repente Dios lo está usando para humillarme a mí. Y yo tengo que ser sencillo y humilde y recibir esto como si viniese de parte de Dios. Y al final Dios es mi defensor, ¿no? Si no es de Dios, Dios me va a defender. Como les comenté hace muchos años, les he dicho, estaba en una conversación con una persona que yo respeto mucho en el ministerio y le digo, ¿cómo haces tú cuando recibes ataques? Porque esta persona ha recibido muchos ataques de muchas personas. Y él me dijo, no te defiendas, deja que Dios te defienda. Yo creo que esto es David, ¿no? Es un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, él no se defendió. Cuando estuvo delante de Pilatos, tampoco se defendió. No significa que era tonto, pero él decía, tengo algo mayor que hacer en este mundo. Y mis ángeles, dice, yo podría mandar todos mis ángeles, un ejército de ángeles, y se acabó la historia. Sin embargo, dice la Biblia que él no se aferró el ser a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, y estando en la condición de hombre, ¿no? Fue hasta la cruz. Entonces vemos aquí lecciones importantes para nosotros. No significa que el hombre cuando es atacado, si nosotros somos atacados injustamente, no vamos a decir la verdad y a obrar en justicia, ¿no? Pero encomienda tu causa al Señor, yo diría. Siempre encomiéndala al Señor. Hay leyes en esta nación, tú puedes aplicar las leyes, porque gente me ha dicho, bueno, entonces, ¿qué hay de las leyes que tenemos? Por supuesto que hay leyes y tú puedes sujetarte a las leyes y tienes derechos. Gracias a Dios vivimos en una nación donde hay derechos, ¿no? Y puedes hacer que tus derechos se respeten. Eso está bien. Pero últimamente encomiéndale a Dios tu causa, porque Dios es un juez justo. Así que, acá está el versículo que les decía, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Iba a decir David, quizás Jehová me hará bien. Entonces, él, lo primero que él hace es pone perspectiva a su problema. Un hijo mío quiere destruirme. No importa que el otro me ataque, si un hijo quiere hacerlo. Entonces ahí hay perspectiva, ¿no? De parte de lo que está haciendo David. Pero segunda cosa que David va a hacer es reconocer la soberanía de Dios. Quizás Jehová me hará bien. En otras palabras está diciendo David, Jehová no tiene que hacerme bien. Y muchas veces tenemos esa idea de que Dios está obligado a hacernos bien. No está obligado. No tiene ninguna obligación conmigo. Si Él me hace bien es porque Él me ama y es misericordioso y me muestra su gracia día a día. No creas que porque tú haces cosas por el Señor, Él está obligado a hacer algo por ti. No creas eso. Al final Él es el rey, yo soy solamente un siervo. ¿Tú crees que el rey le debe algo a un siervo? Nada. Sin embargo, nuestro rey es un rey que nos ama y nos protege y nos cuida y nos disciplina y nos ayuda, nos bendice. Es un buen rey. Pero realmente Él no nos debe. Él lo hace por su misericordia y por su gracia, simplemente. Por eso es que lo seguimos y lo amamos. Amén. Así que David reconoce y dice, bueno, quizás Él me hará bien. O quizás no, dice. O quizás no. David conocía a Dios. Él sabía que el Señor es misericordioso con los humildes, pero severo con los soberbios. ¿No? Como dice aquí en este versículo, quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Pero quizás no. Quizás tengo que seguir bajo este régimen de disciplina. Entonces lo voy a aceptar, Señor. Ayúdame y dame la fuerza para pasar por él, hasta poder aprender las lecciones que tengo que aprender, ¿no? Es un lado del Señor, su disciplina, estamos viendo. ¿Qué frutos puede producir en nuestra vida la disciplina? Bueno, uno muy importante, por ejemplo, dominio propio. No tenemos mucho dominio propio, pero si somos disciplinados por el Señor, comienza a aparecer el dominio propio, ¿no? Que es un fruto del Espíritu. Y ese dominio propio va a hacer que tu espíritu domine sobre tu carne y puedas obrar de acuerdo a la voluntad de Dios a través de su Espíritu. Entonces hay dominio propio, es un fruto del Espíritu, ¿no? Y Jesús lo exhibió en la cruz en su máxima expresión. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en la cruz
y lo están vituperiando y diciéndole todas las cosas. Dice Primera de Pedro 2, 22, 23. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dominio propio, porque sabes que Dios es real y Él está contigo. Versículo 14, vamos a ver rápidamente ahora la siguiente sección. David ahora va a interactuar con otra persona más. Ya interactuó con Seba y con Simei. ¿Les gustó o no les gustó? No mucho. Ahora vamos a ver qué pasa. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Ahitofel, no te va a gustar Ahitofel tampoco. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, ¡viva el rey, viva el rey! Y Absalón le dijo a Usai, ¿es este tu agradecimiento para tu amigo? ¿Y por qué no te fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo, como he servido delante de tu padre, Saúl? Así te seré delante de ti. Entonces hablemos ahora de Usai Arquita. Y lo he llamado esto amistad providencial de parte de Dios. Usai era amigo de David. Y si tú lees esta historia dirás qué mala persona Usai. Pero si tú te acuerdas de la escritura y tienes que poner el contexto, te vas a dar cuenta que Usai realmente era amigo de David. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 15, en el versículo 34, me parece a mí, a ver si podemos llegar ahí, ¿sí? Cuando David estaba escapando y estaba en la cumbre del monte, el versículo 32 dice, he aquí Usai Arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo a David, si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así hasta ahora he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, y entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Ajá. Entonces, realmente, cuando tenemos el contexto de la historia, vemos de que Dios va a usar a este hombre Usai Arquita, que era amigo de David, personal, para introducirse en el palacio de Absalón y escuchar lo que Absalón estaba planeando. Así que en medio de su dolor, David usa de sabiduría. Dice, no vengas conmigo, anda de regreso y sométete al rey y dile todo este bla, 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 que tú eres, ¿no? Adúlalo, dile todo lo que él quiere escuchar. Y te quedas ahí y escuchas todo lo que Absalón quiere hacer. Y de repente me puede ser más útil estando ahí que estando conmigo. Era como un espía, algo así, que esté ahí dentro. Ocurría en esos tiempos, ¿no? En esos dramas, y hasta ahora yo creo que ocurre en la política. Muchas veces hay gente plantada aquí y allá para escuchar y decir cosas e informar, ¿no? Pero ahí está Usai Arquita, y yo no puedo cuestionar esto, Dios está usando todo esto. Ahora, esto había sido una respuesta directa a una oración de David. Porque David había orado cuando él se enteró que Ahitofel, que era un consejero, estaba con Absalón. Vamos a ver ahorita la historia de Ahitofel. Ahitofel también había traicionado a David. Y él oró y dijo, Señor, haz nulo el consejo de Ahitofel. Y cuando él ora esto, Dios le trae a Usai. Entonces Usai es una respuesta a la oración de David para que se hiciese nulo el consejo de Ahitofel. Vamos a ver el consejo de Ahitofel a Absalón en este momento. Entonces Dios responde de una manera directa con una petición que David le hizo cuando estaba escapando de Jerusalén. Señor, haz nulo el consejo de Ahitofel, este consejero que va a aconsejar, hazlo nulo. ¿Y qué hace Dios? Trae a Usai. Y vamos a ver lo que va a pasar más adelante la próxima semana con este consejo, ¿ok? Pero lo que quiero decir es que Dios mueve piezas en su soberanía. Y si tú oras, no te sorprendas de cómo Dios puede usar personas y circunstancias en tu favor. No te sorprendas cómo Dios hace las cosas, pero es mejor orar que hacerlo tú mismo. Si Señor, si esto no es tuyo, hazlo nulo. Si es tuyo, bueno, es tuyo. Pero si no es tuyo, haz que esto
Y yo estoy orando algunas cosas así en mi vida en estos momentos. Señor, si no es tuyo, tú deténlo. Pero ¿quién soy yo para decir si es tuyo o no? Tú muéstrame. Pero quizás si no es del Señor, el Señor va a intervenir y va a mover cosas, circunstancias que yo no puedo mover, ni nadie puede hacerlo. Es lo que está pasando, ¿ya? Así que Husai obedece a David y se gana la confianza de Absalón. Le dice, viva el rey, viva el rey. Y Absalón se siente todo grande, ¿no? Dice, este es tu agradecimiento para con tu amigo, porque Absalón sabía que Husai era amigo cercano de David. ¿Por qué no te fuiste con él? Y Husai le responde y le dice a Absalón, no, sino que yo voy a estar con aquel que eligiere Jehová. Entonces esto me dice que Absalón era una persona fácil de ser adulada. Si tú le decías las palabras correctas, esta persona se crecía. Y también existe mucho eso en este mundo, ¿no? Trabajar a la persona psicológicamente para que se sienta mejor. Vamos a estar contigo, te vamos a apoyar, pero en el fondo no quieres hacerlo. Simplemente estás diciendo eso para conseguir una posición, ¿no? No te preocupes, no estamos aquí. Pero realmente él no estaba ahí. No quería hacer eso, pero Dios lo va a usar en medio de todo esto. Entonces se pone en marcha el plan de Dios, y lo vamos a ver en un momento. Versículo 20, vamos a ver ahora otro personaje, el último, les prometo, ¿no? Ahí tienes 4 nombres para elegir nombres para tus hijos o tus nietos. No, mejor no lo hagas. Entonces Absalón le dijo a Ahitofel, ya Absalón está en el palacio, ya tiene el poder, le dijo, dame tu consejo sobre lo que debemos hacer. Entonces ahí viene el consejo de Ahitofel. Y Ahitofel le dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre. En otras palabras, ten sexo con ellas. Que él dejó para guardar la casa. ¿Se acuerdan cuando David se escapó y dejó 10 concubinas guardando de la casa? ¿Qué cabeza de David, ¿no? Llégate a las concubinas de tu padre. En otras palabras, le está diciendo, viólalas. Eso es lo que está diciendo directamente. Que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán tus manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Ahitofel Gilonita. ¿Sabes que Ahitofel había sido un consejero también de David? Pero investigando esto llegué a algo que no había visto antes. ¿Quién era Ahitofel? En 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 3. Si quieres vas ahí, pero te puedo decir lo que vas a encontrar. Que el padre de Betsabé, la que fue mujer de David después de todo lo que ocurrió, que era mujer de Urías Eteo, se llamaba Eliam. Eliam era el padre de Betsabé. Y en 2 de Samuel, no lo hemos visto todavía, capítulo 23, versículo 34, vamos a ver que Eliab, que era el padre de Betsabé, era hijo de Ahitofel Gilonita. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabe lo que está ocurriendo? Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Era el abuelo de Betsabé. ¿Se acuerdan cuando David fue tentado y vio a la mujer y sabía que era mujer de Urías Eteo? Esa mujer tenía un abuelo que se llamaba Ahitofel Gilonita. Entonces, mirando este contexto de lo que está pasando y el consejo que él le va a dar a David, creo que el corazón de Ahitofel estaba tan lleno de resentimiento como el de Absalón contra David, y él estaba esperando la oportunidad para causar daño al corazón de David, igual como la familia de él fue dañada cuando David abusó de Betsabé. ¿Se imaginan esto? Cómo el ciclo se repite y se repite. Entonces ahí vemos a este hombre, a Ahitofel, que le da este consejo perverso. David va a escribir 2 salmos después de esto, y no sé cuál de ellos se ajusta a lo que está pasando aquí, porque David confiaba en Ahitofel, era su consejero. En el Salmo 41, versículo 9, escuchen lo que dice David. Aún el hombre de mi paz
en quien yo confiaba. El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. No sé. Ahora es esto que se va a traducir en la vida de Jesús con respecto a Judas, ¿no es cierto? Pero Salmos 55, 12 y 13, él va a decir, porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Mi guía. No sé si tenía en mente a este señor Ahitofel, quizás sí, quizás no, pero David experimentó la traición de alguien cercano a él, que se había vuelto su enemigo personal. Ahora, el consejo de Ahitofel es un consejo completamente perverso y carnal. Lo que le está diciendo es, mira, tienes que ser brutal. Si quieres tener el reino, tienes que ser brutal. Tienes que aplicar la fuerza bruta. Y tienes que matar todo residuo de misericordia de parte de David. David tiene que odiarte a ti también. Así se hacen las cosas en la guerra. Guerra total. Él es tu enemigo, olvídate que es tu papá, olvídate de todo. Tú destruye todo, destruyelo todo. ¿Y qué vas a hacer? La mejor manera es agarrar las concubinas de tu padre y con esto vas a destruir completamente el residuo que hay en el corazón de David, en su corazón por ti. Y te vas a firmar con tus hombres que te siguen, porque ellos también odian a David. Entonces tú haces esto y vas a ver que te vas a firmar, la gente va a estar contigo. Las concubinas de tu padre. Ahora, digamos esto, el concubinato no es de Dios y nunca lo fue. Bíblicamente nunca fue de Dios. Los reyes de aquel entonces se les permitía, ¿no?, en los reinos que ellos conquistaban, tomar mujeres y tenerlas como parte de su harem, ¿no? Pero esto nunca fue el plan de Dios y siempre trajo problema a los hombres que practicaron esto, sobre todo los hombres que estaban en posición de poder, y le ocurrió a muchos en la Biblia. Así que esto no es de Dios en primer lugar, no es que eran las mujeres que Dios había traído, eran las mujeres que David había coleccionado, eso es lo que eran. Y eso nunca fue agradable a los ojos de Dios. Y pobres mujeres, ¿no? Las concubinas, pero decir esto, las concubinas, de acuerdo a las costumbres de aquel entonces, eran mujeres exclusivas del rey. No podían ser tocadas por nadie más. ¿Sabes quiénes cuidaban a las concubinas? Los eunucos. Entonces ahí te dice que nadie podía tocarlas, solamente alguien que las cuidaba. Entonces tocar esto significaba tocar algo más íntimo, lo más íntimo que David podía tener o disfrutar, como quieras llamarlo. Y no solamente eso, le dijo, te vas a hacer fuerte delante de tus hombres, ¿no? Pero también ante los ojos de Israel. Mire lo que dice. Llévate a la concubina de tu padre, porque él dejó para guardar su casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todo lo que está contigo. En otras palabras, va a tener un impacto sobre el pueblo. Al verte a ti hacer esto, que David ahora te aborrece por lo que has hecho, el pueblo va a estar contigo, porque el pueblo tiene sus dudas con David. Entonces, hay toda una trama detrás de todo esto, ¿no es cierto? Ahora, le ponen la tienda a David, vamos terminando este relato, le ponen la tienda a David en el terrado y ocurre lo que ocurre, ¿no? Absalón toma las mujeres y delante de los ojos de todo Israel. Ahora, si ustedes van a lo que le había dicho el profeta Natán, vamos un ratito, ¿ok? Volteen un poco sus Biblias en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, cuando Natán viene a reprenderlo, y vamos a ir al versículo, veamos aquí, versículo 9, vamos a empezar desde el 9, cuando Natán le reprende a David por su pecado, le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. En otras palabras, Absalón y todo eso que va a pasar más adelante. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos,
y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Entonces vemos que la disciplina de Dios y lo que Dios había determinado se estaba cumpliendo en la vida familiar del rey David. Esto nos debe nosotros llevar, número uno, yo siento, nos debe llegar a nosotros a tener un temor reverente de Dios, en primer lugar. Tener un temor reverente de Dios. Estamos viviendo en su gracia, pero si a alguien debemos temer es al Señor. Él no nos debe nada excepto que Él nos ama. Y Dios dice no hace acepción de personas. Dice la palabra de Dios claramente. Entonces debe crear en nosotros un respeto reverente delante de Dios. Hay perdón y hay misericordia, pero a veces estamos tan acostumbrados a la gracia barata, ¿no? La que, la tengo todos los días y no pasa nada. Pero estas historias nos deben ayudar a pensar y decir, Dios es Dios. Y Él puede traer disciplina y Él puede juzgar. Tenemos la historia de Ananías y Zafira, ¿no? En el Nuevo Testamento. Tenemos otras historias en que Dios tiene que disciplinar y traer juicio. El apóstol Pablo va a decir respecto a la cena del Señor que muchos la comen indignamente y por eso están enfermos y otros duermen, otros han muerto. Entonces, a veces olvidamos ese aspecto con respecto a la soberanía de Dios en cuando Él ejecuta su disciplina. Entonces, yo pienso que eso nos debe dar un sano concepto y un temor sano de Dios. No significa que vamos a dar con miedo todo el día de que Dios me va a destruir, porque Dios no quiere la destrucción del hombre, Él quiere la salvación del hombre, pero sí un concepto bíblico y sano de que le debo temor al Señor y respeto al Señor, que Él no es solamente, como dicen aquí, ¿no? Mi carnal o algo así. No es eso. Cuidado, no te confundas, ¿no? Jesús dijo, ahora os llamaré amigos. Él me ha llamado amigo, gracias Señor, pero tú eres mi Señor, sobre todas las cosas. Tú me llamas amigo, ay, qué lindo, pero tú eres mi Señor. No quiero perder eso de mente, ¿ok? Porque cuando yo lo comienzo a ver como mi gran amigo, ahí es cuando yo comienzo a irme para abajo. Porque lo trato como trato a mis amigos. Yo no voy a tratar a Jesús como trato a mis amigos, lo quiero tratar como mi Señor, al cual tengo que tener temor, ¿no? Y reverencia. Sin embargo, el Señor es lindo y hermoso en su carácter y en su misericordia. Entonces terminamos, Ahitofel va a ser usado por Dios para completar la disciplina en la vida de David y esto va a traer un gran dolor a David, por supuesto, y también un gran dolor al pueblo al ver esta escena espantosa de violación, ¿no? A la luz de todo el pueblo. Y tristemente dice el versículo 23 que el consejo de Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios, ¿no? Cuando tú permites algo que no es de Dios y comienza a entrar, comienza a distorsionar todo, ¿no? Y muchas veces la gente se enfoca en la persona, dicen, esta persona es la que me va a dar palabra de Dios, y te enfocas solamente en una persona. Yo te animo a tener tu propia relación con Dios a través de la Escritura y el Espíritu Santo, ¿ok? No solamente a través de una persona, no importa quién tu predicador favorito sea, enfócate en la palabra de Dios y enfócate en tu propia vida con el Señor y deja que Dios te hable a ti también y te ministre a ti. Estos hombres no tenían discernimiento y pensaban que Ahitofel era pues un gran consejero, sin embargo estaban completamente engañados. Dice que así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. El final de Ahitofel no va a ser bonito, por supuesto, pero Dios está permitiendo ciertas cosas que están ocurriendo que son fuertes y son necesarias en la vida del rey David. Así que hemos visto 4 historias hoy día. La historia de Siba, ¿no? Esta provisión de Dios, pero que también tenía algo detrás, algo que no era del Señor. Hemos visto también la historia de Usai Arquita, amigo de David. Ahora él está ahí en el palacio y él va a ser providencial para lo que va a pasar al próximo capítulo. Después hemos visto también, ¿a quién más? A Ahitofel Gilonita. No, se me pasó uno. Hemos visto 4. Simei o Sima. Simei, el hijo de Gera, el cual le tiraba piedras a David, ¿no? Entonces hemos visto 4 ejemplos, uno de ellos es bueno y 3 de ellos es malo, es negativo. Así que hay un montón de negatividad en la vida de David en este momento y él está pasando por esto. Pero David está demostrando un corazón de acuerdo a Dios, ¿no? No está tratando él de luchar, ni tomar venganza, ni afirmarse en el trono. Se está despojando de su reino, ¿no? Como Jesús se despojó para venir a este mundo. Se está despojando y está diciendo, Dios está en tus manos.
Pero Dios tiene su plan. Al tú despojarte y al tú sacar los dedos de los problemas, entonces Dios comienza a obrar y Dios comienza a traer un plan que va a funcionar al final. Amén. Señor, gracias por tu palabra de esta mañana, palabra dura de escuchar, Señor, historias difíciles de verlas, pero Señor, te damos gracias porque nos refleja tu carácter, parte de tu carácter. Tú eres un Dios santo, un Dios que no se complace, Señor, en la desobediencia, y un Dios que ama a sus hijos y que disciplina a sus hijos de acuerdo a tu bondad y a tu misericordia. Dice tu palabra que es tu misericordia la que nos lleva al arrepentimiento, Señor. Así que, Padre, es tu bondad, Señor. Así que te pedimos que, Señor, podamos ver tu bondad y tu misericordia en nuestras propias vidas. Si estamos, Señor, en algún momento pasando por tu disciplina, queremos rendirnos a ti, Señor. No queremos resistir, queremos permitir que tú nos enseñes y nos enderezcas cuando sea necesario, Señor, en nuestra vida. Pero te damos gracias que aún cuando tú ejerces esa parte de tu paternidad sobre nosotros, cuando ejerces, Señor, tu disciplina, aún así, Señor, lo haces con amor, porque tú eres un Dios de amor que nos ama, un Dios que no quiere nuestra destrucción, pero quiere nuestra salvación, Señor. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra. Tú eres nuestro Señor sobre todas las cosas y a ti queremos servir el resto de nuestras vidas, Señor. Bendice tu palabra entonces y ahora al ir a nuestros hogares, Señor, ahora que vamos a estar juntos en el tiempo de compañerismo, Señor, que podamos, no sé, ministrarnos unos a otros de acuerdo a lo que tú has puesto en nuestros corazones. Te damos toda la gloria y toda la honra esta mañana, Señor, y te reconocemos como Rey y Señor de nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén.